Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver es un formato un poco diferente, pero vamos a hablar de estadios evidentemente. Les agradezco por estar acá y les voy a contar el día de hoy mi top personal de estadios favoritos en Europa de los que yo he conocido. Y lo voy a repetir, mi top personal de estadios que he conocido que más me han gustado en Europa. Tengo que decir que hay muchos estadios que no conozco, que hay muchos países que no conozco, que sé que tienen estadios impresionantes, pero obviamente no los voy a mencionar porque por eso les digo, de los que he conocido. No voy a hablar de algo que no conozco, pero sí les prometo que vienen más videos con estadios increíbles, en los cuales estamos trabajando y sé que les van a gustar muchísimo. Así que para hacer mi top personal, tengo que dar algunas claridades y obviamente tengo que establecer algunos criterios para poder hacer este top. Así que vamos rápidamente con ellos. El primero, la capacidad y la atmósfera del estadio. Obviamente es importante, un estadio para 3.000 personas no te va a transmitir nada comparado con un estadio de 60.000 o más, o un poco menos, que las personas y el ambiente fervoroso de los hinchas va a hacer que todo sea mucho más increíble. Segundo, la historia y la tradición, a qué equipo pertenece, se juegan regularmente partidos importantes allá, esto cuenta muchísimo a la hora de hacer y de tomar decisiones con respecto a la relevancia del estadio. Tercero, los eventos especiales, qué partidos importantes relevantes se han llevado a lo largo de la historia, cuántos, porque no solamente si fue uno, pero si son varios, si se tiene muy en cuenta y es muy recurrente un estadio muy usado para eventos importantes, pues esto le da mucho más prestigio al estadio. El siguiente punto es una combinación entre arquitectura, diseño y las comodidades que ofrece el estadio, muy importante, pero como ya verán, estos estadios son top, todos ellos, y son espectaculares, pero igual es importante y, como te digo, la parte personal cuenta para poder decidirme. Y ya el último criterio obviamente es mi opinión personal, las experiencias que he tenido allí, cómo he conectado, qué feeling he tenido con ese estadio y con ese recinto en particular. Y bueno, esos son los criterios que he establecido y los iremos desarrollando a lo largo del video. Pero entonces vamos a dar inicio al top y espero que les guste mucho. ¡Vamos! Y sí, señoras y señores, en el puesto 10, como no, tiene que estar el Emirates Stadium, el estadio del equipo de mi corazón acá en Europa. Soy fan del Arsenal, es un equipo que siempre me ha gustado mucho desde hace muchos años y la verdad estoy muy feliz de que últimamente lo están haciendo mejor que antes. El Emirates Stadium es un estadio espectacular y el estadio está acá en el top no solamente porque me encanta el Arsenal, sino también porque es un estadio espectacular. O sea, tiene una capacidad para 60.700 personas, es un estadio bastante grande y es un estadio que tiene un look muy especial. Es un estadio que tiene una forma vanguardista y lo que me gusta mucho es que ese estadio inició esta nueva camada de remodelaciones y estadios nuevos en los equipos europeos, lo cual ha sido genial. Empezó por allá en el 2005, 2006, también con el de Manchester City, Wembley y muchos otros, y ya después, bueno, de allá en adelante un montón de estadios más, pero este es uno de los estadios que lo inició y es fantástico. Costó 390 millones de libras en la época y hoy en día está llevando un proceso de arsenalización, porque el estadio antes se veía un poco más plano desde afuera, el Emirates, pero ahora le han puesto unos pósters, unas grafías, monumentos, colores y muchas otras cosas que representan la identidad del club. Esto hace el estadio algo muy único y algo muy especial. Afuera es espectacular, por dentro es increíble y tiene espacios VIP. Como no, es un estadio de 4 estrellas categoría de la UEFA. En un próximo video lo estaré explicando esto qué significa. Y lo más importante es que este estadio está acá por esta categoría. Tengo un dato curioso, se han jugado 8 partidos internacionales, pero Inglaterra nunca jugó allí. El que sí jugó ahí cada uno de esos 8 partidos fue la selección de Brasil. Es como el campo de juego de la selección brasileña en Europa, podría ser. Pero es un estadio genial y este estadio no está más adelante porque definitivamente, a pesar de que juega un papel importante a nivel sentimental para mí, es un estadio que todavía, pues desafortunadamente, nunca va a tener la relevancia que merece, simplemente porque está en la misma ciudad de Wembley. Y no solamente le pasa al Emirates, le pasa a muchos otros estadios que son geniales, pero Wembley se lleva todo el espectáculo siempre, pero también es merecido, ya verán. Entonces, Emirates número 10 y bueno, en el puesto número 9 tenemos el estadio PGE Narodowy de la ciudad de Varsovia, o el Estadio Nacional de Varsovia en Polonia. Este estadio tenía que estar acá, este estadio me parece impresionante porque tiene una arquitectura muy específica, muy espectacular. Este estadio cuenta con una cubierta especial afuera que muestra los colores de la selección polaca y se ve incluso más hermoso de noche, viéndose precioso de día también. Tiene la bandera de Polonia en el tope
y tiene un techo retráctil. Tiene una tecnología específica que también la copió el Estadio Nacional de Bucarest, o ambos están más o menos por el mismo tiempo, pero el Estadio de Varsovia, digamos que es más icónico por las competiciones que ha albergado allí, además que es la casa de la selección polaca, obviamente con Robert Lewandowski, todos estos equipazos que ha tenido Polonia últimamente. La capacidad del estadio es para 58.500 personas aproximadamente y costó 1.91 mil millones de zlotys, lo cual se traduce en algo como 430 millones de euros más o menos. Este estadio fue la casa obviamente o una de las sedes, mejor dicho, de la Eurocopa del 2012, aquella segunda Eurocopa en línea que ganó la selección española destruyendo a Italia. Aquí se jugó la inauguración, Polonia 1, Grecia 1, y también se jugó una semifinal disputada entre Italia y Alemania, la cual los italianos pasarían para, bueno, ser destruidos posteriormente en la final. Y nada, este estadio me parece genial, el tour es muy interesante, aunque desafortunadamente cuando estuve solamente estaba en polaco y evidentemente es un idioma que no controlo, pero las instalaciones, los pasillos, las oficinas, las gradas, la cancha, el exterior, el interior, todo es categoría top. Y bueno, también se albergó aquí la final de la Copa UEFA, de la UEFA Europa League 2014-2015 entre el Dnipro de Ucrania y el Sevilla, que obviamente si juegas una final contra el Sevilla sabes que vas a perder, especialmente en la UEFA Europa League, así que por esto y por mucho más ese estadio se queda con este puesto. Por cierto, si te está gustando este video, suscríbete, que pienso traer mucho más contenido como este, llevarte a varios estadios en Europa, ese es el plan. ¿Te está gustando también el top? Bueno, dime si estás de acuerdo o cuál es tu top. Dame tu top personal, escríbelo acá abajo en los comentarios, estoy atento. En el puesto número 8, sí señor, está el estadio Civitas Metropolitano, conocido anteriormente y más famoso este nombre, el Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. ¡Qué señor estadio, Dios mío! ¡Qué señor estadio! Es imponente, impresionante. Desde afuera parece como un templo con esos colores como, no sé, color mármol o así, con las banderas del Atlético gigantes, la super tienda, todo. Me pareció un estadio brutal. El tour fue increíble. De hecho, en el tour también hay secciones en las que te hacen interactuar con realidad virtual, te dan las gafas con el cual puedes presenciar momentos históricos que se han vivido en el estadio. Ese estadio es un monumento al fútbol y desde acá me quito el sombrero para Atlético de Madrid porque tremendo estadio tienen. Ese estadio fue construido sobre un estadio anterior que había allí llamado La Peineta. El Atlético de Madrid se hizo con los derechos y bueno, hizo esta reforma, y esta reforma tuvo un precio de 310 millones de euros, lo cual es un montón, y fue inaugurado en el 2017. Tiene una capacidad para 70.000 espectadores y el encuentro más importante que se ha disputado en ese estadio, por supuesto que fue la final de la Champions del 2018-2019 entre el Liverpool y el Tottenham, perdón. Estos dos equipos llegaron de maneras increíbles, Tottenham eliminando al Ajax y el Liverpool eliminando al Barcelona. Bueno, ya sabemos cómo. Fue espectacular, pero este partido decepcionó un poco. Sin embargo, este campo y este estadio hicieron lo suyo y es un campo evidentemente 4 estrellas categoría de la UEFA y tiene todas las acomodaciones, todos los recintos, todos los espacios, top, espectacular. Felicitaciones de nuevo al Atlético por tremendo estadio, es un monumento al fútbol. En el puesto número 7, oh sorpresa, nos tenemos que volver a la ciudad de Londres otra vez. Ricardo, pero Londres otra vez está. Y esperen que hay más. Lo que pasa es que esta ciudad tiene estadios impresionantes. Y el número 7 no es para menos. El London Stadium, el estadio del West Ham United. Dios mío, no tienen ni idea de lo espectacular que es. Cuando llegas hay un camino en el cual, bueno, se ve el estadio a lo lejos con unas pantallas gigantes impresionantes, grandísimas, mostrando cosas del West Ham y también obviamente de sus patrocinios. Como lo dije en el video anterior, qué señor estadio también. Pero este estadio tiene una historia diferente. Este estadio no nació, como todos ustedes lo saben, por el West Ham ni para el West Ham. Ese estadio nació para albergar los Juegos Olímpicos del 2012, que esto es una de las cosas que le da categoría a este estadio. Este estadio fue utilizado para los Juegos Olímpicos y para los Juegos Paralímpicos del 2012. Así que esto le da más categoría a este estadio todavía. Sigue estando en Londres, sigue compitiendo contra Wembley, pero esto no lo hace menos. Es un estadio genial. Y bueno, cuando West Ham ganó los derechos para hacerse con el estadio y bueno, adecuarlo para sí, ese estadio
tomó otra forma, otros colores y West Ham puso pues su toque. Es un estadio muy bonito. Me encanta porque tiene ese encanto olímpico. A pesar de que el West Ham lo ha acercado más a la cancha, tiene como este encanto de estadio grande, imponente olímpico que le da este toque especial. Los colores me llaman mucho la atención, también es parte personal. El West Ham es un equipo que también me gusta, pero como te digo, y como con Arsenal, no es solo porque me gusta el equipo, sino porque en realidad los estadios son geniales. El tour es muy interesante y obviamente es un recinto de primera categoría, también tiene las 4 estrellas de la UEFA, como todos los estadios que hemos visto en este tour, y bueno, más que recomendado que vayan a visitarlo. Número 6. Ese estadio tiene que estar en este top y yo tuve el privilegio de conocerlo. Es un lugar, bueno, si son amantes del fútbol y si son amantes de los estadios como yo, por favor no se mueran sin visitarlo, y no es broma, es un estadio increíble. El Allianz Arena de la ciudad de Múnich. Sobran las palabras, ya sabemos de lo que estamos hablando. Este lugar es un monumento al fútbol, hace parte del Olimpo, de los estadios europeos más importantes, y pese a su corta edad, porque es un estadio que solamente tiene menos de 20 años, ha albergado un sinfín de eventos deportivos. Es uno de los estadios más icónicos de Europa y con justa razón, por su llamativo diseño para la época, viéndose futurista e increíblemente llamativo. Es espectacular tanto por dentro y por fuera, y es la casa de uno de los equipos del Olimpo europeo, como ya lo mencioné, el Bayern Múnich. En este estadio se inauguró el mítico Mundial de 2006 entre Alemania y Costa Rica. Además fue sede de 6 partidos de esa competición. También fue sede de los cuartos de final de la UEFA Euro 2020, que sabemos que se jugó en muchos estadios de Europa. Y bueno, acá jugaron Bélgica e Italia, en el cual Italia venció a los belgas por 2-1 para posteriormente avanzar a la semifinal. También será la sede de la Eurocopa del 2024, que se jugará solamente en Alemania. Y esta copa tendrá su inauguración en el Allianz Arena y también se jugará una semifinal allí. Este estadio tiene mucha importancia por estos partidos que se han jugado allí. También no nos podemos olvidar del mítico partido entre Bayern Múnich y Chelsea de la final de la Champions del 2012. Es uno de los partidos más recordados de finales de Champions porque era el Super Bayern con Ribéry, Robben, Müller, todo este super equipo, Neuer, que ya venían buscando esa Champions y bueno, ese año tampoco se les dio y la perdieron en casa contra el Chelsea de Essien, Petr Cech, Didier Drogba, Fernando Torres, Obi Mikel, John Terry, Frank Lampard, un equipazo que ya lo merecía también, la verdad. Así que este fue un partido icónico, cómo no, y su diseño vanguardista y todo se nos quedó a todos los de mi época en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ha sido un recinto espectacular. Hoy en día es la casa del Bayern, como ya lo mencioné. La selección alemana juega partidos allá de vez en cuando y también hay eventos masivos pues para la ciudad, porque este es el estadio más grande de la ciudad y por lo tanto muchos eventos importantes, conciertos, etcétera, se llevan a cabo allí. Así que número 6, Allianz Arena. Qué emoción, estamos en el top 5 y estoy muy feliz porque les voy a compartir mis 5 estadios favoritos de Europa, de todos los que yo he podido visitar. Obviamente estamos en el Estadio de la Luz, el estadio del Sport Lisboa y Benfica. Es un estadio brutal. En la ciudad de Lisboa resalta mucho por su imponente aspecto, como lo están viendo en este momento desde afuera, llama demasiado la atención, es una arquitectura impresionante, me encanta este estadio, me trae muy bonitos recuerdos. Tuve la oportunidad no solamente de hacer el tour un par de veces allí, sino también de ir a un partido de fútbol, un amistoso internacional entre la selección de Portugal y la selección de Argelia. Esto fue previo al Mundial de Rusia 2018 y fue un partido con una atmósfera muy bonita. Ese estadio se inauguró en el año 2003 y tuvo un coste de aproximadamente 160 millones de euros de la época que, bueno, ya se imaginarán. ¿Por qué ese estadio está acá? Primero porque la ciudad de Lisboa en mi corazón representa algo muy especial. Es una de las ciudades que más quiero acá en Europa y tiene un significado para mí especial, pero también porque ese estadio es impresionante y tiene muchísima historia. Aquí se jugó, por supuesto, que la final de la famosa Euro 2004, la cual estaba toda dada para que se la ganara Portugal y se la llevaron los griegos en ese partido increíble. Aparte se jugaron más partidos de esa Euro. También se jugó la final, la famosa final del 2014, la 10ª del Real Madrid. ¿Cómo olvidar ese partido contra el Atlético? Que Sergio Ramos empató en el último minuto con ese cabezazo. Eso no tiene explicación. Fue un momento muy lindo para estar vivo, presenciar eso. Y bueno, se llevó a cabo en el Estadio de la Luz. Que también se vivió en el Estadio de la Luz.
el 8-2 del Bayern contra el Barcelona en la Euro del 2020. Recordamos que por temas de COVID las semifinales se jugaron en cancha neutral y Portugal se ofreció para llevar a cabo todos estos partidos. El 8-2 se llevó allá y también la final posteriormente, la cual el Bayern obviamente derrotaría a ese PSG de Neymar, Mbappé y otros. Por esto y por mucho más ha sido un estadio lleno de gloria, lleno de historia y de muchos eventos importantes. Así que por esas razones que les he dado y también por el valor sentimental que este estadio tiene para mí, pero también por lo importante que ha sido históricamente, el estadio Dalux tiene que estar en el quinto puesto, en mi top 5 de estadios. En el puesto número 4 es para un estadio que por derecho propio está acá. Yo no les voy a mentir, a nivel sentimental este estadio no me transmite mucho porque en realidad no he conectado tanto con la ciudad de París ni tampoco he conectado tanto con ese estadio como tal. Pero sí les puedo decir de que eso es historia pura y haber estado allí por sus pasillos, en sus camerinos, por el túnel, al lado de la cancha, en las tribunas, ha sido una experiencia que jamás voy a olvidar. ¿De qué estadio estoy hablando? Del Stade de France. Por derecho propio este estadio tiene que estar acá. Este estadio ha sido sede de una infinidad de eventos que no se imaginan. Voy a comenzar, a ver si más o menos me van siguiendo. Sede de 3 finales de Champions. En el 2000, cuando Real ganó la octava venciendo al Valencia. 3-0 si no recuerdo mal, no me dejarán equivocar. En el 2006, triste para mí como hincha de Arsenal, la segunda Champions del Barcelona con Ronaldinho, con Eto'o, con Belletti, tremendo equipo también tenían, que vencieron al Arsenal por 2-1. Y también en el 2022, la final más reciente, la 14 del Real Madrid. Ya que lo pienso, justamente las 3 finales fueron ganadas por equipos españoles, que obviamente son Real y Barcelona. También el único estadio en el mundo donde se han jugado finales del Mundial de Fútbol y el Mundial de Rugby, pero acá no hablamos de rugby. Hablando de fútbol, por supuesto que sí, la final de Francia 98, entre otros partidos de esa Copa Mundial, porque para esa Copa fue que fue creado este estadio. Este estadio albergó la final contra Brasil, de ese Ronaldo increíble, y también Francia tenía lo suyo con Zidane, Trezeguet y muchos otros. Este partido terminó 3-0 y fue, bueno, primer mundial para los franceses y mucha historia después de esto. Por supuesto que también fue sede de la inauguración y de la final de la Euro 2016, en la cual los franceses le inauguraron venciendo a Rumania y jugaron la final contra Portugal, la famosa Euro de Cristiano, con el gol de Eder en los últimos minutos. Un partido también memorable. Y bueno, será sede de los Juegos Olímpicos del próximo año, en el 2024, así que este estadio tiene un historial impecable. Este estadio tiene que estar en el top 5, no solamente de mi top personal, sino también en todos los registros europeos, a pesar de su corta edad, de tener menos de 25 años, qué sé yo, o no sé, algo así tiene. Ese estadio tiene que estar acá por todo el historial que tiene, es un estadio brutal. Bueno, hemos llegado al top 3 de mi lista personal de estadios que más me han gustado, de los cuales he visitado en Europa. ¿Y qué estadio se queda con este puesto? Los hinchas de Arsenal me dirán, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Es una traición. ¿Y qué quieren que digan, muchachos? Si ese estadio es una de las cosas más increíbles, no solamente a nivel de fútbol, sino a nivel de edificios en general, más tecnológicos e impresionantes que he visto en mi vida. Y sí, estoy hablando del Tottenham Stadium, el estadio del Tottenham, que bueno, palabras sobran. Este estadio es el segundo estadio más nuevo de este top, y este estadio, pese a no tener mucha historia, por lo mismo, por estar muy nuevo y por lo mismo que el estadio de Arsenal no cuenta con esa relevancia justamente por compartir ciudad con Wembley, lo que pone a este estadio acá es su arquitectura, su diseño, su atmósfera, su ambiente. Aparte que es uno de mis colores favoritos, este azul oscuro del Tottenham que combina con el blanco y son sus colores institucionales, me parece la mejor combinación de colores del mundo, son mis colores favoritos. Así que este azul fuerte es un azul oscuro por dentro y el estadio es como muy recogido, muy cercano a la cancha, pero a la vez tiene capacidad para más de 60.000 personas, así que se imaginarán toda la gente gritando, apoyando al equipo. Tiene que ser un infierno para los visitantes. Este estadio es muy impresionante. Todo, o sea, todo detalle. Cualquier lugar que mires de ese estadio tiene algo especial, tiene tecnología. O sea, todo lo que ves allí tiene tecnología o historia y tradición, pero todo llevado como al toque perfecto. Y como dato adicional,
también importante, este estadio desde su concepción, desde que fue concebido por los ingenieros y por el Tottenham, ese estadio también se hizo pensando en el fútbol americano, con la NFL, la NFL, y entonces este estadio tiene pues el campo natural de Tottenham, se abre, digamos que se separa y le da espacio a un nuevo campo sintético, especial para conciertos, otro tipo de eventos y por supuesto para llevar partidos oficiales de la NFL, para la cual este estadio cumple con todas las especificaciones. Así que sí, el número 3, Tottenham Stadium, muy nuevo, pero es un monumento a la ingeniería, es un monumento al buen gusto y bueno, también como con los demás estadios de este tour, felicitaciones al Tottenham por ese estadio tan impecable e impresionante que tienen. En el puesto número 2 tenemos al estadio más grande de Europa Central, una obra de arte, es un monumento al buen gusto, uno de los lugares en los que he vivido uno de los momentos más especiales de mi vida, el estadio Puskás de la ciudad de Budapest. No hay palabras para expresar lo que ese estadio representa y está en este lugar por dos cosas. La primera, simplemente por derecho propio, por su arquitectura, tanto afuera, que todo el lugar alrededor es un monumento a este estadio y al deporte como tal, el deporte húngaro. Es un estadio brutal. Y segundo, porque allí viví uno de los momentos más especiales de mi vida. Fui a la final, la primera final europea en la que he estado en mi vida con mi padre hace poco, entre el Sevilla y la Roma. Ya lo dije, juegas una final con Sevilla, sabes que vas a perder. Entonces, ese estadio con una capacidad para 67.000 personas aproximadamente y con ese color rojo intenso y esas graderías gigantescas que te atrapan, tiene que estar acá porque de primera mano lo viví. Se siente el fútbol de una manera totalmente diferente. Los húngaros de verdad que la sacaron del estadio con tremendo estadio. Y ese estadio tiene que ser final de Champions pronto. O sea, no perdono a la UEFA si no le dan la final de la Champions a ese estadio muy pronto. Se la merece. Bueno, y obviamente la final de la UEFA Europa League de este año 2023 se jugó allí. Pero también se jugaron algunos partidos de la UEFA Euro 2020, el cual, en mi opinión, el más destacado fue la victoria 2-0 de la República Checa sobre Holanda y también fue muy destacado porque habían muchísimos hinchas en el estadio en tiempos de COVID, si lo recuerdan bien, así que fue un espectáculo de verdad fantástico. Así que el estadio Puskás de la ciudad de Budapest se tiene que quedar con el segundo puesto y por muy poco no se quedó con el primero, pero es que pienso que no se puede competir con el primer lugar, así que vamos a verlo. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Antes de decir el top 1, necesito decir que obviamente conocí otros estadios de Europa que me han parecido increíbles, que se han robado mi corazón y bueno, hay que hacer unas menciones honoríficas. Al estadio Santiago Bernabéu, el cual conocí en el 2015, así que fue antes de sus reformas, igual que el Camp Nou, espectacular, ya sabemos todo lo que conlleva este campo, pero también poco antiguo, pero ya está entrando a su remodelación también. St. James's Park en Newcastle, el Celtic Park, el Estadio do Dragão, el Estadio del Sporting de Portugal, el Eden Arena, el Estadio del Slavia Praga, me parece genial, Old Trafford, Anfield, el antiguo White Hart Lane, el antiguo Vicente Calderón, el Estadio del Español, bueno, muchos otros que en realidad se han robado mi corazón, pero bueno, ese top es la élite y espero estarlo haciendo lo más honesto y lo más sensato posible para ustedes y bueno, es mi opinión personal igualmente, así que también quiero ver la de ustedes. En el puesto número 1 tenemos al estadio, para mí, en mi opinión y en la opinión de muchísimas personas, el estadio más importante del mundo del fútbol en general. Algunos dirán que será el Maracaná, otros dirán que será, bueno, yo qué sé, el Estadio Azteca o algún otro, por algún motivo en particular respetable, pero en mi opinión el estadio más prestigioso y más importante del mundo, y ya lo mencioné varias veces en este top, por supuesto que tenía que ser Wembley, el nuevo Wembley Stadium que está de pie desde el 2007 y es un icono reconocible desde la ciudad de Londres, obviamente, desde muchísimas partes, con ese arco espectacular que tiene. Es un lugar que no solamente es un icono del fútbol, sino que es un icono de Londres, arquitectónico por el valor que tiene. También es el segundo estadio más grande de Europa, con una capacidad para 90.000 personas aproximadamente. Entonces acá dice que en Wembley se juegan siempre la final de la FA Cup, también se juega la final de la FA Community Shield, que es la copa entre el campeón de la Premier y el campeón de la FA Cup.
Se juegan también las finales de las ligas inferiores, de la segunda liga, de la Championship o de la tercera y la cuarta división, que también mueven muchas personas. Fue el hogar de la final de la Champions del 2011 entre Barcelona y Manchester United, que la ganó este Barcelona de Messi 3-1, y también fue sede de la final de la Champions del 2013, esa final mítica alemana entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, que ganó el Bayern 2-1 con ese gol icónico de Arjen Robben. Fue también sede de la última Eurocopa que se jugó en el 2021, que era la del 2020, y allí fue la final entre Inglaterra e Italia, que ganaron los italianos por penales. También se llevan promociones de la NFL, de Monster Jam, y hace poco se rompió un récord de lucha libre profesional de la AEW, en la cual se llevaron como 80 y pico mil personas, que fue también un récord histórico. Así que bueno, para no hacer esto más largo, Wembley tiene que estar acá porque es simplemente el estadio más importante del mundo del fútbol, y lo digo yo y lo dicen muchísimas personas. Wembley es el estadio más prestigioso de fútbol, y por todos estos eventos que mencioné, y seguramente algunos me quedaron porque son muchas cosas las que se han vivido acá en el 2024, o sea, esta Champions que está iniciando, la final va a ser allí, y bueno, como ya saben, cientos de cosas se juegan acá. Wembley es el estadio más importante y el estadio más impresionante que he conocido, sin mencionar que arquitectónicamente y a nivel de interiores es simplemente, a pesar de tener ya varios años, es un estadio top mundial por su capacidad, su ambiente y lo que representa, porque ganar en Wembley es quedar en la historia y sabe diferente. Así que bueno, espero que te haya gustado el top. Así que muchachos, muchísimas gracias por haber estado acá. Les agradezco mucho por aguantarse todo este video tan largo si es que han llegado hasta esta parte. Y bueno, los voy a leer en los comentarios como ya les dije. Muchas gracias por ser parte de esto. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Les estoy preparando algo muy especial. Les agradezco por estar acá. Muchas gracias por confiar en el proyecto. Un abrazo desde Praga.